Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Vamos a iniciar con el módulo 4, comportamiento e influencia de las redes en los ciudadanos. Vamos a revisar elementos importantes como la importancia de las redes sociales en la política, así como los antecedentes e impartición de la participación ciudadana. Bien, el módulo 4 nos hace referencia a una serie de datos importantes que nos da Marcelo García. ¿Y qué nos dice Marcelo García? Si queremos influir y generar movimientos, es importante seguir el modelo que él nos va a plantear en diferentes etapas. Bien, vamos a ver cuál es este modelo, que es muy importante. Bien. El modelo está basado en 5 puntos centrales, es decir, cuando ya diseñamos el contenido, cuando ya tenemos nuestra estrategia digital definida, ahora es importante tomar en consideración este modelo. No es el único, yo les planteo el modelo que trae el maestro García, pero evidentemente pueden aplicar cualquier otro, pero este me parece muy importante. Bien. ¿Cuál es este modelo? Se compone de 5 puntos centrales. El primero es generar atención, transmitir sentimiento, contenido original, crear lo inesperado y un formato efectivo. A ver, otra vez, vamos a ver. Son 5 puntos: generar atención, transmitir sentimiento, contenido original, crear lo inesperado y formato efectivo. Si ustedes recuerdan lo que hemos estado revisando en los módulos anteriores, transmitir sentimiento está muy vinculado con lo que hemos hablado de emociones, es decir, cómo lograr que las personas que nos siguen en nuestras redes sociales establezcan un vínculo emocional con nuestro contenido. Y también hemos hablado de utilizar formatos efectivos dependiendo la red social. Si voy a hablar en Facebook, si voy a hablar en Instagram, si voy a hablar en Twitter. Entonces, digamos que el modelo está muy vinculado con lo que hemos estado hablando en el módulo 1, el 2, el 3 y ahora lo vamos a aterrizar con el trabajo que hace el maestro García y este modelo de 5 puntos. Bien, vamos a revisar el primer punto que dice genera atención. ¿Se acuerdan que hablamos en el módulo anterior y también en el segundo módulo respecto a abrir espacios, llamar la atención? Hay una serie de estímulos a nuestro alrededor que hace que las personas poco se ocupen de la política o les importe poco la política. Entonces, para podernos abrir paso en esa serie de estímulos, tenemos que llamar la atención. Hay un modelo en política que se llama el modelo AIDA y que también se utiliza en publicidad y tiene el objetivo de llamar la atención para generar todo un proceso y lograr el objetivo comercial. Bueno, aquí García nos dice, el primer punto es llama la atención. Y esto parece sencillo, es decir, llama la atención, pero involucra un proceso creativo muy importante, donde hay que hacer una reflexión de cómo llamar la atención sin caer en algo que pueda ser burdo o en algo que pueda lastimar la sensibilidad de los espectadores. Por lo tanto, tiene que ser algo que llame la atención de manera, digamos, muy espontánea, muy orgánica, pero que atrás tiene una estrategia para captar la atención de nuestro mensaje, de nuestra imagen o de nuestra identidad partidista. Entonces, tenemos que buscar imágenes que atrapen. Bien, vamos a buscar imágenes que sean llamativas en los colores, en la distribución de los contenidos, con un buen diseño gráfico, con un diseño gráfico que nos identifique con toda la estrategia digital, que tenga los mismos colores, el mismo pantone, en fin, que sea acorde a nuestro mensaje. No es una imagen sacada de contexto, que sea muy llamativa, pero que probablemente la gente no lo vincule
vincule con la propuesta o con el proyecto que traemos. Por lo tanto, esto requiere un esfuerzo muy importante del equipo con el cual estás trabajando para desarrollar tus redes sociales, con el equipo creativo, el equipo de diseño gráfico, para generar materiales llamativos, donde la gente se acerque a tu publicación o se detenga a verla, quizá por el color, quizá por la composición, quizá por el sonido de algún video, etc. Pero el punto es buscar imágenes que atrapen, que te detengan, que en ese momento bloqueen tu atención de todos los estímulos exteriores y se identifiquen exclusivamente con lo que tú estás compartiendo. Después necesitamos un título llamativo y para eso mi recomendación es conocer a fondo de qué estás hablando. Si tú no sabes de qué estás hablando, no puedes encontrar títulos llamativos. ¿Por qué? Porque encontrar un título llamativo involucra un conocimiento pleno de lo que estás haciendo. ¿Para qué? Para buscarle otra forma, de tal manera que la gente cuando vea el título lo pueda asociar con el contenido. Entonces, esto requiere un equipo multidisciplinario que al mismo tiempo pueda generar una propuesta gráfica, que también pueda realizar un copy llamativo con un texto que sea atractivo a tus seguidores y también generar curiosidad. Todo parece muy sencillo, es decir, cualquiera puede pensar que hacer una imagen llamativa, un título llamativo y crear curiosidad es un proceso sencillo. No lo es. Los que hemos tenido experiencia en este tipo de desarrollo de proyectos digitales sabemos que llamar la atención, generar títulos llamativos y crear curiosidad fuera de contexto puede ser sencillo, pero cuando ya está acorde a la imagen de un político, a una imagen institucional, pues no es tan sencillo porque hay una serie de códigos que se podían romper o que se pueden romper si uno da rienda suelta a su creatividad. Por lo tanto, va acorde a la imagen y a la ideología del político, del partido. Por lo tanto, a veces nos encontramos un poco atados para poder generar contenido demasiado llamativo. Pero bueno, está sobre la mesa la idea de generar imágenes llamativas, títulos llamativos y por tanto crear curiosidad para que los ciudadanos se abran un espacio entre la serie de estímulos que hay y le presten atención a nuestro contenido. Será difícil crear esto en todas las publicaciones, pero si logramos crear una a la semana o una cada tercer día, pues bueno, estaremos en una situación muy afortunada. Aquí tenemos un ejemplo que se da en España de lo que estábamos hablando, cómo llamar la atención. Y vean qué interesante es este ejemplo que dice, si no votas, eres invisible. Es tan llamativo este título porque atrás se alcanza a ver una persona, pero nada más se ve la silueta, es decir, se desdibuja con el edificio que está atrás ubicado en el centro de Madrid. Entonces, si nos damos cuenta, aquí hay algo muy característico que es la ubicación que es en Madrid, con un texto que dice, si no votas te vuelves invisible, pero que además tiene una connotación. ¿Y cuál es esta? Si no participas, no exijas. Si no participas, tus ideas no serán tomadas en cuenta. Entonces vean qué interesante cómo hay una imagen llamativa que cautiva y a la vez tenemos un texto llamativo que no solo es un par de palabras, sino además todo lo que viene atrás haciendo referencia a que si no votas, pues no exijas, no serás tomado en cuenta. Entonces me parece que es un elemento que puede utilizarse como referencia para desarrollar mensajes llamativos, siempre siguiendo una línea política o institucional que tú ya definiste previamente en tus materiales. El segundo punto es transmitir sentimientos. Hemos hablado en estos módulos respecto a la importancia que tienen las emociones en la toma de decisiones de los ciudadanos.
Hablamos un poco en módulos anteriores respecto a la elección racional, cómo las personas pensaban o los políticos pensaban que los ciudadanos toman decisiones basadas en evaluaciones costo-beneficio y que eso les permitía tomar una decisión totalmente racional. Pero los estudios nos han dicho que los seres humanos no tenemos la capacidad cognitiva para encontrar todos los datos, es decir, habrá datos o habrá información que se nos va a ir porque no tenemos la capacidad de procesarla. Por lo tanto, en sentido estricto, no podría ser absolutamente racional. Por lo tanto, la emoción toma un lugar importante en la toma de decisiones y esto se tiene que reflejar en cada uno de los productos comunicativos que realicemos. Bueno, entonces García toma en consideración este punto y nos dice: transmitir sentimientos. ¿Y cómo vamos a transmitir sentimientos? Bueno, hay elementos muy importantes que de alguna manera tocamos en el módulo 2, donde hablamos de la construcción de la imagen y de la comunicación no verbal. Bueno, pues aquí lo estamos retomando. ¿Qué quiere decir? El tono del mensaje. No el mensaje en sí mismo, sino cómo vas a procesar el mensaje, cuál va a ser en todo caso la lectura que le das al mensaje, el paralenguaje que utilizas, la entonación, las pausas, los ritmos que vas a utilizar, puede ser parte de la entonación del mensaje, la conexión visual que estableces al hablar a la cámara, la conexión que estableces al narrar una historia, al hacer uso del storytelling y narrar una historia donde hay un protagonista, un antagonista, donde se da un desenlace. Todas estas herramientas son fundamentales para generar sentimientos. ¿Cómo vas a expresar las emociones? Bueno, esto es un punto fundamental con datos ya elaborados y ya analizados respecto a que las emociones son todas aquellas sensaciones que tenemos en el cuerpo a partir de estímulos que se dan en el exterior. Todos estos estímulos se reciben a través de los sentidos, se procesan en nuestro cuerpo y generan emociones que son transmitidas a través de nuestras expresiones faciales. Según el psicólogo norteamericano Paul Ekman, hay 6 emociones básicas que todos los seres humanos experimentamos, que son básicamente felicidad, tristeza, asco, coraje, disgusto y enojo. Espero no se me vaya ninguna. Son 6 emociones de tipo universal que cualquier ser humano puede detectar en otro, aun cuando estos no se conozcan, tengan una cultura distinta o tradiciones diferentes. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que cualquier expresión facial que tú hagas de felicidad, de tristeza, de disgusto, cualquier persona, independientemente de su nivel socioeconómico, cultural, geográfico, etcétera, va a entender esa emoción. Por tanto, debemos ser muy cuidadosos en las emociones que se expresan a través de nuestras expresiones faciales y que vamos a mostrar en cada una de las fotografías o materiales que expongamos en nuestras redes. Por lo tanto, la conexión de las emociones a través de las expresiones faciales se vuelve un punto importantísimo para generar conexión, empatía y por tanto también interacción. Es decir, desde el momento en que yo me muestro profundamente emocional ante una desgracia, ante un huracán, ante un terremoto y tengo las expresiones adecuadas de empatía, de cercanía, de tristeza, pues voy a generar esta interacción donde el ciudadano responde a partir de mensajes y de comentarios y muy probablemente se enganche con la causa que tú en ese momento estás promoviendo. Entonces, uno de los elementos más importantes en generar redes que sean sólidas es la transmisión de sentimientos y por tanto pues les recomiendo las lecturas y los trabajos que ha hecho el psicólogo norteamericano Paul Ekman para revisar cómo las expresiones se manifiestan a través de las expresiones faciales del rostro y esto cómo puede ser utilizado para los políticos para poder encauzar con mayor claridad y comunicar con mayor claridad su sentir, sus mensajes y la información que desean destacar.
Aquí vemos dos ejemplos muy interesantes respecto a esta generación de sentimientos, donde vemos en las dos fotografías a Obama tocando a los ciudadanos. La primera cuando toca en el hombro a esta persona de camisa azul y corbata, cómo establece contacto facial, cómo hay un contacto cercano, son rostros de felicidad, de alegría. Pues es una extraordinaria fotografía para comunicar en nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque estamos transmitiendo empatía, cercanía. Claro, un Barack Obama es difícil de que volvamos a tener en este planeta Tierra, pero son ejemplos emblemáticos que podemos utilizar para emplear en nuestras redes. Del otro lado tenemos a Obama tocando la mano de una señora que no solo utiliza una mano, utiliza las dos manos, y en comunicación no verbal eso implica protección, cuidado, es decir, Obama está cuidando, está protegiendo a esa señora, le está generando confianza y cercanía. Son dos fotos importantes que me parece que reflejan muy bien el contenido que nosotros debemos proporcionar a nuestros seguidores. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en ambas fotografías se genera un sentimiento de cercanía, un sentimiento de calidez, de conexión. En ambas hay expresiones faciales de alegría, de entusiasmo. Entonces, esos son los tipos de ejemplos que debemos de cuidar y promover para alimentar el contenido en nuestras redes sociales. Por otro lado, el punto número 3 que se aborda en esta serie de pasos que nos proporciona el maestro García es trabajar con diseños auténticos, con frases impactantes, con videos originales y música llamativa. Sin duda alguna, el contenido original es una de las apuestas más importantes, pero también es parte de los retos más, digamos, específicos que tenemos que considerar y que para ello requerimos de un equipo creativo, como les decía, multidisciplinario. ¿Por qué? Porque generar un diseño novedoso, llamativo, que además vaya con la línea creativa y con el trabajo ideológico que tiene el partido, no es un trabajo sencillo. Generar frases impactantes cuando hoy en día pareciera que todo está dicho y que el proceso de creatividad es un proceso complicado. ¿Por qué? Porque básicamente hemos creado muchas frases, muchas imágenes, mucho contenido, videos originales o música llamativa. Yo lo que les diría aquí es que no debemos concebir a la creatividad como un proceso único donde a partir de cero vamos a crear algo. La creatividad es un elemento que se construye a partir de lo que ya se ha hecho. Es decir, a partir de lo que ya se ha hecho podemos generar nuevo contenido, siempre retomando lo que ya existe. ¿Por qué? Porque es algo que ya se ha visto, que se ha probado, y lo único que podemos hacer es perfeccionarlo y enfocarlo a nuestro segmento de población. Por lo tanto, podemos generar contenido auténtico, frases impactantes, videos originales, donde la calidad en la producción y en la música es fundamental porque se vuelve un elemento distintivo de nuestros contenidos, además de que da una imagen profesional. Claro, siempre está el debate de un live en Facebook o en Instagram, también es muy llamativo, por supuesto que lo es, pero hay ciertos contenidos que requieren producciones mucho más llamativas, mucho más elaboradas, con mucho más recursos, no solo económicos, sino también creativos. Por lo tanto, ustedes tendrán que identificar dónde es necesario incorporar contenidos originales, contenidos más creativos, o dónde puedan seguir con contenidos un poco más sencillos. Ahora les voy a presentar dos ejemplos de contenidos creativos, novedosos, a la vez me parece que sencillos, y el caso de Alexandria Ocasio es
emblemático es de una mujer norteamericana de raíces latinoamericanas que ha trabajado en el Partido Demócrata y que forma parte en el Congreso en Estados Unidos y que con muy pocos recursos económicos logró hacer una campaña muy importante, muy llamativa, romper esquemas, hacer una política de tipo, pues básicamente disruptiva, donde su oponente era un político que tenía toda la vida trabajando en política y era muy conocido en ese proceso electoral, pero Alexandria genera procesos y propuestas creativas llamativas, desde cambiar, si ustedes se dan cuenta en este ejemplo, los colores, la tipografía, alejándolo un poco del concepto político norteamericano donde solo es un apellido, donde no hay fotografía, y Alexandra Ocasio incorpora nuevos elementos visuales, además de que cuida su imagen generando también esta idea de respeto, de responsabilidad. Entonces son ejemplos muy claros de cómo podemos utilizar elementos creativos, novedosos en un enfoque político. Como he dicho a lo largo de esta presentación, a veces generar elementos creativos en la política es complicado porque ya hay, digamos, una especie de línea conceptual establecida, pero en el caso de este ejemplo creo que a pesar de que es un tema político lo logró con excelencia. Otro ejemplo importante es esta imagen de Obama cuando era candidato, y si ustedes ven con detalle, la imagen está hecha de pequeñas personitas que van cargando un cartel o una bandera o algo relacionado con el proceso electoral, una bandera de Estados Unidos, una imagen. Entonces, si te acercas, es claramente las caritas de estas siluetas de personas en un proceso electoral. Entonces también habla de un elemento creativo donde puedes llevar la creatividad y puedes llevar el color y puedes llevar una buena producción a un proceso político y a una estrategia digital llamativa. Por otro lado, otro de los puntos fundamentales es crear lo inesperado, que en política a veces puede resultar atrevido o poco convencional. Es decir, en política todos sabemos cómo es el proceso en una campaña y cómo se debe desarrollar una red social de un político. Sin embargo, las propuestas que nos hace el maestro García sí involucran imágenes de alto impacto, imágenes irresistibles, exclusivas y peligrosas. Esto podría adaptarse muy bien quizá a un producto comercial, cuando lanzamos una campaña de un cereal o de un producto y es de alto impacto, irresistible, desde que vemos el nuevo iPhone que lo queremos comprar porque las luces y la producción es impecable, donde además es exclusivo porque es profundamente costoso y donde pues resulta peligroso a lo mejor comprar un vehículo y manejarlo a alta velocidad. Entonces eso se maneja muy bien desde el punto de vista comercial, pero lo que nos plantea este autor es que tenemos la posibilidad en lo político de generar mensajes y contenido que sea profundamente impactante, que además resulte irresistible para el elector querer ver nuevamente ese material, quizá entenderlo con mayor claridad, o el impacto es tan grande que queda grabado en la mente de los ciudadanos. Si nosotros hacemos una recopilación de los materiales que se han hecho, no solo en redes sociales, sino también en los medios tradicionales como televisión y como radio, podemos encontrar algunos ejemplos que se adaptan perfectamente a esta categoría de crear algo que nos espera, de romper las reglas, de crear procesos inesperados donde el elector o el seguidor en una red social está esperando lo de siempre, el político de siempre, en el discurso de siempre, pero que puedes romper
esta inercia donde el ciudadano espera lo mismo y presentar algo que sea profundamente llamativo. El punto aquí es entender bien el mensaje y saberlo traducir en algo que sea llamativo y de alto impacto. Ahora vamos a ver el ejemplo de esta campaña que hizo Pablo Iglesias, donde tú no esperarías nunca ver a un niño, que un poco tiene la imagen de Pablo Iglesias. Y dice, vean qué imagen, qué texto tan impactante, que el niño que fuiste no se avergüence del adulto que eres. Fíjense la carga de contenido que tiene esta frase, es decir, es un poco entrar al sentimiento, es un poco mostrar a un niño que puede ser, digamos, que en esencia es pequeño, es vulnerable, necesita protección, y Pablo Iglesias lo lleva un paso más adelante y te dice que este niño que tú fuiste no se arrepienta o no se avergüence del adulto que eres en relación a tu toma de decisiones, a tu decisión de voto, a tu forma de actuar y de comprometerte con lo que hemos estado hablando a lo largo de este módulo, con la causa y con el movimiento. Entonces, este ejemplo es interesante, sigue la misma línea para los que un poco conocen la historia de Pablo Iglesias, sigue esta línea de comunicación con una frase llamativa, pero no solo con una frase llamativa y quizás inesperada, sino con una fotografía de un niño que tiene las características físicas de Pablo Iglesias, entonces un poco identificarlo niño adulto con una frase que te lleva al niño adulto. Entonces es muy interesante y cumple con este principio de generar lo inesperado, de algo que llama la atención, que captura, que sería muy distinto a un Pablo Iglesias con su fotografía y en un vota, quiero ser presidente o lucharé por un mundo mejor. Es decir, hay un trabajo creativo previo que hace que esto se vuelva muy llamativo. Otro ejemplo importantísimo, emblemático en la historia de la ciencia política y de los procesos electorales es el spot que a lo mejor muchos de ustedes han escuchado o han visto, que es una pieza clave en la política y la publicidad en materia electoral, que es conocido como el Daisy Spot. Y este material data de la elección presidencial en 1964, cuando el candidato Lyndon Johnson del Partido Demócrata tiene un proceso electoral contra Barry Goldwater del Partido Republicano. Y los pongo un poco en contexto. En este proceso electoral había que acabar con los postulados de Goldwater, y Lyndon Johnson decide hacer un spot profundamente llamativo, impactante, que solo se transmitió una sola vez en horario AAA. ¿Y qué es horario AAA? Donde la mayoría de los norteamericanos estaban viendo la televisión. Se transmite este spot que cumple con todas las características que veíamos de llamar la atención, de que sea inesperado, irresistible, hasta peligroso, y es una producción que se hace en 1964 y que puede ser un ejemplo determinante para que ustedes se inspiren y entiendan que esto se puede llevar a cabo en un producto comunicativo que pueden exponer en sus redes sociales. Vamos a ver este spot, que además tenemos la oportunidad de verlo remasterizado porque la edición original pues ya es muy antigua y se ve muy borrosa, pero esta edición que vamos a revisar es muy clara y nos permite ver con mayor claridad cómo se da el desarrollo del spot. From the Library of Congress in Washington, D.C.
world. These are the stakes. To make a world in which all of God's children can live, or to go into the dark. We must either love each other, or we must die. Vote for President Johnson on November 3rd. The stakes are too high for you to stay home. Muy bien, este spot me parece particularmente importante para destacar este punto. Voy a hablar un poco del contexto del spot denominado Daisy Spot, que es relevante para entender lo que nos está diciendo el maestro García respecto a generar contenidos que sean llamativos, que digamos de alguna manera rompan la inercia y cautiven la atención. Un poco el contexto es en las elecciones de 1964. Goldwater hizo una campaña con un mensaje que buscaba principalmente recortar todo programa social y emprender acciones militares, sugiriendo usar armas nucleares en situaciones en las que otros lo encontrarían inaceptable. Para esto, Johnson decide capitalizar y generar un spot utilizando elementos profundamente provocadores. Uno de ellos es esta pequeñita que apenas puede contar los pétalos de una margarita y los va contando de manera regresiva, de tal manera que sea como el conteo para arrojar una bomba nuclear. Y observamos cómo se escucha el conteo y cómo la explosión se da en la mirada de la niña. Sin duda alguna es un contenido muy provocativo porque utilizamos el elemento de la inocencia, que es una niña pequeña que difícilmente puede contar y que lo que está haciendo Johnson es mostrar que si votan por Goldwater, utilizará estas estrategias militares y nucleares para destruir la inocencia de la niñez norteamericana. Como les decía, este spot, por lo impactante que es, imagínense un spot en 1964, pues es profundamente llamativo, y Johnson lo capitaliza con una maestría excelsa y de esa manera logra impactar en la campaña. ¿Qué es lo que dice la voz en off de este spot? Dice, esto es lo que está en juego, es decir, planteando a la niña, exponiéndola a una guerra nuclear donde se alcanza a ver la destrucción y bueno, imaginar lo que podría pasar. Esto es lo que está en juego, hacer un mundo en el que todos los hijos de Dios puedan vivir o ir a la oscuridad. O debemos amarnos los unos a los otros o debemos morir. Es decir, está planteando que en ese mundo todos podemos vivir, digamos, felices o nos vamos a prestar para vivir en la oscuridad y aceptar un gobernante que nos lleve a la destrucción o algún tipo de guerra nuclear. Efectivamente, este spot llama la atención, cumple con esta característica que nos dice el maestro García y podemos descubrir que a partir de este tipo de materiales, sin duda alguna, rompemos la inercia y generamos contenido llamativo. Claro, un Daisy Spot hay uno en la historia del mundo, pero sin duda alguna es algo que podemos replicar con contextos similares a las vivencias que se están dando en nuestro país, en nuestra región, etc. Bueno, otro de los elementos importantes que planteamos en esta metodología es el formato efectivo. ¿Y qué quiere decir? Bueno, esto es un proceso, digamos, mucho más de escritura, de desarrollo de narrativa, en el cual tenemos un guión creativo, una edición dinámica y una visión en la producción. ¿Qué quiere decir esto?
que nuestros contenidos deben generar, además de elementos creativos que despierten la atención, que sean novedosos, que sean prácticamente únicos, lo cual en blanco y negro suena muy fácil, pero en la realidad requiere un esfuerzo muy importante, sino además ediciones dinámicas que llamen la atención, que sean novedosas, que sean rápidas, materiales cortos y una visión en la producción. Es decir, la producción que hagamos de cada uno de nuestros materiales debe tener digamos, el mismo tipo, el mismo corte, el mismo contenido, los mismos colores. Entonces, un poco lo que está haciendo aquí el maestro García es hacer énfasis en la disciplina que debemos tener para la construcción de tu guión, para ser cuidadoso en la edición o cuidadosa en la edición y evidentemente en la producción. Como hemos hablado a lo largo de estos 4 módulos, la elaboración de una estrategia digital y la ejecución de esta estrategia requiere sin duda alguna un esfuerzo, disciplina, responsabilidad y compromiso que no cualquiera puede llevar a cabo, pero que son guías fundamentales para lograr el éxito en nuestras redes sociales. Aquí vamos a ver un spot que me parece emblemático, importantísimo, que de alguna manera retoma los elementos que hemos estado viendo en cada uno de los puntos, porque es sentimental, porque es creativo, porque es llamativo, porque tiene un guión, me parece que impecable, porque logra el efecto persuasivo y bueno, ahorita lo vamos a comentar un poco más. Es un video de José Erreca, que era candidato a la intendencia. Vamos a revisarlo. Muy buena persona. Querida por Bolívar. Siempre con una sonrisa. Muy buen chico. Para mí un excelentísimo muchacho. Me gusta su manera de ser. Nacido y criado acá. Lo fácil que nos resulta llegar hacia él. Muy amable, muy respetuoso. Es un hombre muy cabal. Y un papá amoroso. Que él lo que dice es. Se preocupa mucho por el barrio. Con muchas ganas de trabajar para Bolívar. Siempre cuando se los llama está. Yo los quiero mucho por eso, porque te ayudan de esa manera. Callados la boca y ellos te están ayudando. Sale caminando, saluda a la gente, pero no ahora. Hace mucho que lo hace. Es un hijo de Bolívar y eso lo tenemos que valorar. Somos Bolívar. Votá José. José Erreca, intendente. Vean qué interesante material y cómo en un spot de un par de minutos logramos todos los planteamientos que ha establecido el maestro García. Es decir, encontramos un spot que mueve profundamente los sentimientos, que presenta a un político el cual es avalado por otras personas. El guión es aterrizado, trata de describir quién es y generar la empatía entre los habitantes de esa zona y el político. Los colores son llamativos, la producción es buena, utiliza colores cálidos, hace referencia a los lugares y hay una producción, digamos, bien organizada, con los tiempos establecidos. Entonces podemos, un poco la reflexión que hago a partir de estos ejemplos que no se han utilizado en redes sociales, pero que podemos utilizar en nuestras redes sociales. Lo importante es entender cómo desarrollar los contenidos para poderlos traducir dependiendo la red social que vamos a emplear, ya sea Facebook. Por ejemplo, este spot iría muy bien en Facebook, el de Daisy Spot también iría muy bien en Facebook, pero ninguno de los dos iría bien quizá o tal vez el Daisy Spot en Twitter. Y tal vez en Instagram, bueno, pues pasen bien, pero no sea, digamos, tan importante. Entonces, un poco ustedes tienen que definir cómo van a generar los contenidos y aquí estamos revisando ejemplos para que ustedes traten de elaborar sus propios contenidos basados en esta información. Por otro lado, es importante analizar. Ya hemos estado revisando los puntos que da el maestro García, pero también tenemos que tomar en consideración
cuáles son los ejemplos más importantes que se han dado recientemente en redes sociales, que son, digamos, casos emblemáticos en el uso de redes sociales y particularmente en Instagram. Entonces, bueno, hay una serie de rankings que evalúan qué tan posicionados o qué tan exitosos son las redes sociales de los políticos a nivel mundial. Y aquí vamos a analizar las redes sociales, particularmente Instagram, de algunas mujeres y hombres que se han destacado por contenidos efectivos, por contenidos llamativos, que son reconocidos y que nos pueden servir como guía para producir materiales que puedan ser efectivos en nuestras redes sociales. El primer ejemplo que tenemos es de Narendra Modi, que tiene 57 millones de seguidores. Modi es el primer ministro de la India y por alguna razón que quizá resulte extraña para nosotros en nuestro país, pues quizá su expresión física no sea tan llamativa, pero en la India es todo un fenómeno del Instagram. Modi publica constantemente fotos de su trabajo cotidiano en la India, videos de lugares importantes en ese país, además de actividades políticas y religiosas. Quizá, reitero, para nosotros a lo mejor resulte una red social pues a lo mejor no tan llamativa, basado en lo que nosotros en nuestro país lo consideramos, pero es considerado como uno de los desarrolladores de contenido en Instagram más importante en el mundo por el número de seguidores que tiene, que son aproximadamente 57 millones de seguidores. Entonces, los invito a que revisen sus redes, a que revisen su contenido. Sin duda alguna, tanto las fotografías como los materiales, los videos son de una extraordinaria calidad, de una extraordinaria producción que hace que sean más llamativos y que plasme un poco o mucho la cultura india y pueda ser referente para otros países. Entonces, pues les sugiero que lo revisen y lo sigan como un ejemplo importante. Otro de mis preferidos, digamos que pues de los más privilegiados en el manejo de las redes sociales, es Barack Obama, con 34.9 millones de seguidores. Aun cuando ya no es presidente, sigue teniendo un impacto radical en el número de seguidores que tiene en Instagram. Evidentemente, si ustedes entran, hay una calidad, hay una cuidado, lo llamaría así, una curaduría extraordinaria en las fotografías que se seleccionan. Hay calidad en los contenidos, publicaciones constantes donde siempre se refleja a un Obama feliz, entusiasta, con ganas de ayudar. Desde que ya no es presidente, se aboca en la publicidad de Fundación Obama o en Obama Presidential Center, que son, digamos, dos proyectos que tiene el presidente Obama y que constantemente está publicando. Pero digamos que lo interesante es el impacto que ha tenido en Instagram y que, a pesar de ya no ser el presidente en Estados Unidos, sigue teniendo un número relevante de seguidores, con 34.9 millones de norteamericanos y muy probablemente de personas de muchos otros países. Entonces, también les sugiero que revisen el contenido que hace Obama en su Instagram y que vean cuál es el hilo conductor de las publicaciones que lleva. Sin duda alguna, en este caso y en el anterior no hay casualidades. Todo obedece a una estrategia digital, todo obedece a una coyuntura.
obedece a un timing específico. Entonces, bueno, pues pueden ser ejemplos guías para tener referencia del manejo de sus redes sociales. Por otro lado, aunque quizá para muchos no sea muy atractivo seguir a Donald Trump, también es considerado entre los políticos más seguidos, ya sea porque estemos o no de acuerdo con sus principios, sus acciones, sus postulados. Donald Trump actualmente tiene 23.9 millones de seguidores y también su contenido es llamativo, evidentemente para un segmento de población, donde publica fotografías en su día a día, fotos familiares, pero particularmente si ustedes entran a la red social de Donald Trump, van a encontrar que obedece al 100% a su segmento de población que desea exaltar el patriotismo. En todas sus publicaciones siempre hay banderas, siempre hay este amor, este afecto por la patria, por el país, por ser un norteamericano orgulloso de sus raíces y de lo que ha construido Estados Unidos. Entonces, sin duda alguna, Donald Trump sigue mandando contenido a todos estos seguidores que siempre lo han apoyado por tener una tendencia ideológica pues 100% patriota. Entonces es otra de las referencias obligadas que debemos seguir constantemente para visualizar qué es lo que hacen con sus redes sociales y cuál es el impacto que tienen a nivel no solo nacional en su país, sino también a nivel internacional. Luego tenemos otro ejemplo que también es muy importante y que hay una inversión, yo diría, destacable respecto a la reina Rania, que tiene actualmente 6.3 millones de seguidores. La reina de Jordania es una de las mujeres más activas en Instagram. Es curioso, pero ella dedica una cantidad importante de pauta a juntar seguidoras, particularmente mujeres. Lo que es interesante es que su estrategia digital no le interesa únicamente buscar seguidoras de Jordania o de regiones aledañas, sino que a muchas mujeres mexicanas les llega la publicidad de la reina de Jordania para que la sigan, aun cuando el mexicano o las mexicanas no podamos leer lo que publica la reina de Jordania, pues ella invierte pautas importantes para llegar a segmentos de mujeres pues prácticamente en todo el mundo. ¿Qué es lo que exalta la reina de Jordania en su Instagram? Pues básicamente el trabajo comunitario que hace día a día. También resalta la unión familiar, el apoyo que tiene con su familia, con el rey de Jordania, con sus hijos. Uno de los elementos muy interesantes es que destaca profundamente su belleza, su estilo, la clase que tiene para vestir, la clase que tiene para comportarse en eventos diplomáticos. Entonces también tiene un corte diferente, pero logra cautivar a un número importante de seguidores que de alguna manera también se interesan en política, pero que le dan un tinte, un color distinto a las publicaciones que hace la reina de Jordania. Entonces es interesante observar un trabajo, pues llamémoslo así, político, social, donde los elementos rectores que utiliza la reina son básicamente el trabajo social, exaltar la unión familiar y exaltar al personaje, es decir, a esta mujer hermosa, con gran estilo, con gran porte, que de alguna manera enaltece y representa a las mujeres que viven en esa región. Entonces también es otro de los perfiles que sugiero que sigan para ir observando cómo se da la dinámica y su crecimiento.
Luego tenemos a una de mis preferidas que ya había comentado anteriormente, que es Alexandria Ocasio-Cortez, congresista del Partido Demócrata, que, bueno, pues tiene una actividad política profundamente interesante, una mujer joven de 30 años que, como les platicaba en láminas anteriores, desde que ganó su escaño en el Congreso ha estado utilizando las redes sociales como un mecanismo fundamental de comunicación, particularmente Instagram. Recuerden que les decía que no puede ser rey o reina en todas las redes. Ella es reina en Instagram, entonces tiene un gran apoyo de sus seguidores en esta red social y busca ofrecer, digamos, contenido mezclado con humor, con vida cotidiana, pero también con trabajo en el Congreso. Entonces, lo que hace Ocasio es traducir todo el trabajo legislativo en actividades cotidianas que permitan que sus seguidores lo entiendan de una manera sencilla y también estén cerca de ella todo el tiempo. Ella tiene 8.7 millones de seguidores en su cuenta personal y se caracteriza por hacer transmisiones en vivo. Alexandra Ocasio constantemente está haciendo transmisiones en vivo en su Instagram de su vida cotidiana, de su trabajo, de lugares donde los ciudadanos comunes y corrientes no pueden accesar en el Congreso, pues ella de alguna manera muestra cómo son las actividades y lleva al ciudadano a espacios donde generalmente no es posible accesar. Pero también da una muestra, digamos, muy humana, muy cotidiana, muy natural de lo que hace cualquier ser humano en su vida y lo trata de mezclar con la política. En uno de sus primeros post que hace en Instagram, Ocasio pregunta a sus seguidores: bueno, ya me eligieron en el Congreso, ¿ahora qué vamos a hacer? Ayúdenme a entender qué vamos a impulsar. Tenemos obviamente las propuestas de campaña anteriores, pero tenemos que trabajar en conjunto para generar esfuerzos que cambien las condiciones de las mujeres, de los migrantes, de los jóvenes, de los estudiantes, en fin, una serie de banderas políticas que tiene Ocasio. Y uno de los materiales más emblemáticos y más llamativos que tiene Ocasio es un Instagram Live que hizo en un día común y corriente, ahora con la pandemia, donde para estar en contacto con sus seguidores y que fuera de la manera más casual, los invita a cocinar. Bueno, ella está cocinando y mientras ella cocina van a discutir sobre diversos temas, sobre apoyos, sobre COVID, sobre cómo te sientes, sobre cómo vives el encierro, qué están haciendo las autoridades para un poco minimizar los efectos de la pandemia. Y entonces pues ella monta su estudio, su austero estudio con su celular en su cocina y te dice: pues hoy voy a cocinar una pasta, ahí tengo mi salmón, ahí tengo mis ingredientes para poder, mientras yo cocino, podamos platicar y que esta plática, esta conversación pues sea lo más espontánea posible. Y durante ese Instagram Live pues habla de temas relevantes, como les decía, sobre el COVID, sobre qué está pasando mientras ella cocina. Entonces, bueno, podemos revisar uno de los videos, que es un pequeño fragmento donde ella pues está exponiendo cómo se da este proceso entre política y cocina. Y otra de las mujeres que también es muy relevante en Instagram es Jacinda Ardern, que es la primer ministra de Nueva Zelanda. Esta mujer se ha caracterizado primero por ser muy joven, 37 años de edad, pero ha sido un ícono de la política, pero también del feminismo. Y ha generado todo un movimiento con mujeres que la apoyan y ha llegado a generar un movimiento que se llama la Jacindamanía. ¿Qué quiere decir? Mujeres que se
se unen al proyecto de la primer ministra y que apoyan las causas sociales en favor de las mujeres y en general de todos los ciudadanos. Ella ha defendido causas que en momentos parecen, digamos, muy novedosas, como la legalización del matrimonio homosexual, la legalización de la marihuana o la enseñanza gratuita para estudiantes neozelandeses. Entonces, digamos que tiene temas muy llamativos, muy cautivadores para los ciudadanos y los expone también a través de diversas mecánicas en Instagram. Entonces, es un ícono de la política, además de que muestra también su vida diaria con su esposo, con sus hijos, y se vuelve un elemento, digamos, cotidiano. La propuesta que ella tiene es básicamente pues generar cercanía con los jóvenes que no estaban interesados en la política y que a partir de la creación de la Hacindamanía y de las propuestas que una mujer tan joven como ella empieza a establecer, pues genera una causa y un movimiento. Un poco lo que hemos estado hablando a lo largo de todo este módulo, donde encontró las necesidades de jóvenes que no estaban tan vinculados a la política y los atrae a partir de la utilización de sus redes sociales y a través de la transmisión de su día a día en su casa, en su trabajo, y la combinación de estas dos esferas que hacen ver a una mujer cotidiana, a una mujer común y corriente, pero que tiene la capacidad de transformar la sociedad en la cual ella vive. Ella tiene alrededor de 1.7 millones de seguidores. En relación a todos los políticos que hemos visto anteriormente, es la que menos seguidores tiene, pero bueno, al final son números importantes para líderes políticos que en teoría el ciudadano generalmente no quiere seguir, pero en el caso de estas figuras emblemáticas, los ciudadanos deciden seguirlos y seguirlas por el contenido que estas personas pueden proporcionar. Muy bien. A manera de conclusiones generales de estos 4 módulos que hemos estado revisando, relacionados con la comunicación digital, con el uso de las redes sociales, con la conformación de estrategias digitales que les permitan a ustedes crear redes sólidas, robustas para comunicarse mejor con los ciudadanos, vamos a acentuar que las redes sociales digitales son fenómenos de comunicación, recuerden, entre las personas y las organizaciones. Si nosotros no establecemos comunicación bidireccional entre personas de nuestra comunidad, de nuestro municipio, de nuestro estado y a su vez de personas con diversas organizaciones, el fundamento de las redes sociales no se logra al 100% y vamos a tener redes sociales poco sólidas y con futuros pues poco visionarios. Entonces es importante que recuerden que las redes sociales es un trabajo constante de comunicación entre personas y a su vez entre personas y organizaciones. Las redes sociales son una fuente de información importante sobre acontecimientos y temáticas de interés. Acuérdense que hemos visto datos, hemos visto una serie de cifras que nos dicen que las redes sociales son fundamentales para enterarnos sobre política, más allá de un buscador, más allá de un blog. Las redes sociales son, digamos, por excelencia un canal de comunicación que los ciudadanos valoramos y que consideramos muy fácil para acercarnos y consultar qué está haciendo un político, qué está haciendo mi partido, qué está haciendo mi municipio, qué está haciendo mi gobernador. Entonces las redes se vuelven una fuente de información y en ese sentido cada uno de ustedes tiene que trabajar en construir redes con, acuérdense, los 3 pilares: imagen, identidad y mensaje, de generar contenido de valor, generar elementos que construyan la discusión y que expongan sus mensajes y sus propuestas políticas de la manera más clara y accesible posible.
De tal manera que debemos tomar en consideración que las redes sociales deben ser manejadas con absoluta responsabilidad, que las redes sociales son un canal extraordinario para comunicarnos, para expresarnos, para cortar distancias, para dar a conocer nuestras ideas, pero no solo nuestras ideas, sino también las ideas de los otros, las ideas de mi comunidad, y poder generar contenidos y mensajes producto del trabajo y de la inercia no solo de los políticos, sino también de los ciudadanos, para generar propuestas integrales, contenidos integrales que realmente le hagan sentido a los ciudadanos y que nuevamente podremos ubicar en algún momento la causa que nos lleve a movimientos que puedan transformar nuestra sociedad, nuestra comunidad, nuestro estado y nuestro país. De tal manera que hemos hecho a lo largo de estos 4 módulos un recorrido, me parece que integral, sólido, respecto a la utilización de las redes sociales. Dejamos varias reflexiones, pero sobre todo trabajo para que ustedes puedan desarrollar en cada una de las trincheras donde ustedes se desarrollan y generar estrategias de comunicación utilizando las redes sociales como un canal efectivo en estos nuevos tiempos. Ahora voy a compartir con ustedes un artículo que escribí en el periódico Milenio el 20 de julio del 2021. El artículo se titula «Redes sociales controlan la comunicación política». Las redes sociales controlan la comunicación política. Desde las campañas y ante la pandemia, la comunicación digital se ha impuesto ante los medios tradicionales como la televisión. El impacto que tuvo el gobernador electo Samuel García en Nuevo León es un ejemplo. Este político, mejor conocido como el Senatore, supo aprovechar con maestría el apoyo que las aplicaciones móviles le daban a su esposa y hacer de ese apoyo un triunfo electoral. Recordemos un poco el contexto. Samuel García fue diputado local y posteriormente senador de la República por el partido Movimiento Ciudadano. Durante este periodo se caracterizó por hacer uso de las redes sociales de manera descuidada, machista y hasta torpe. Sus apariciones en las diversas redes siempre fueron simplonas y muy alejadas de una verdadera estrategia digital. Samuel García inicia su campaña muy por debajo de la candidata Clara Luz Flores. El triunfo para Samuel sería un milagro. Sin embargo, el escándalo con el tema de la secta NXIVM cambió la configuración de la contienda. Este momento resultó un parteaguas para Samuel García, pues los neoleonenses voltearon los ojos a otra opción, y es aquí donde Mariana Rodríguez, su esposa, y las redes sociales jugaron un papel fundamental. Mariana Rodríguez, hija de empresarios y popular influencer, resultó una pieza clave en el triunfo de Samuel García. Mariana es muy querida por la juventud, considerada como una mujer exitosa, emprendedora, carismática y defensora de los animales. Parece ser que la estrategia digital estuvo diseñada en 2 pasos. El primero, comunicación diaria de la influencer con sus seguidores, mostrando las actividades de campaña de Samuel, desde el desayuno, la vestimenta fosfo, pegar calcomanías en los autos, hasta rescatar perritos abandonados en los pueblos que visitaban. Todo estaba enfocado en apoyarlo y darle la credibilidad y legitimidad que él necesitaba. El mensaje era simple: somos personas normales que queremos cambiar a Nuevo León. El segundo paso fue heredar el carisma de Mariana a Samuel. Según Max Weber, el carisma de una persona puede heredarse hacia otra y generar simpatía sin importar los méritos del heredero. El carisma de Mariana fue poco a poco heredado a Samuel y aceptado por sus millones de seguidores. Por cierto, la mayoría de estos seguidores son jóvenes, que generalmente tienen poco apego a la política e interés en votar. Los esfuerzos de la influencer rindieron frutos el 6 de junio, cuando Samuel García gana la gubernatura. Según los datos de la encuesta El Horizonte, realizada el día de la elección, los jóvenes de entre 18 y 34 años de edad decidieron dar su voto a Samuel García. Este segmento de población se encuentra muy activo y participativo en las principales redes sociales. Hoy en día, el gobernador electo viaja y se presenta en todos los espacios, acompañados de su esposa. Siguen comunicando y manteniendo la cercanía que las redes sociales les proporcionaron.
Samuel no se separa de Mariana. Las fotos que publican, los mensajes y las historias buscan reflejar que la unión de la pareja es cada día más sólida. Su intención es seguir alimentando las expectativas de los seguidores. Para Samuel, Mariana es un amuleto de la buena suerte, un activo para seguir generando simpatía, credibilidad y legitimidad entre los seguidores que le dieron el triunfo electoral. Muchas gracias, espero que el contenido haya sido de utilidad. Hasta la próxima.